llamamiento a la paz en un contexto bélico como el actual, en el cual seguimos viendo día tras día cómo las afecciones de las lejanas guerras repercuten en el día a día de las familias trabajadoras de Navarra, del Estado español, de Europa, del conjunto del mundo, y vemos cómo en otras partes del planeta los voraces intereses imperialistas y sionistas de estados como Estados Unidos de América o como el Estado genocida de Israel ponen patas arriba este planeta, este mundo en el que todos y todas vivimos. Debemos reivindicar ese pacifismo con la máxima de las energías, porque entendemos que en un contexto como el actual la paz debe ser el gran objetivo que tengamos todos los pueblos del mundo. Queremos destacar el importante papel movilizador que los sindicatos de clase y las organizaciones políticas mostramos el pasado viernes, el pasado día 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, y aquí en nuestra ciudad, en Pamplona, vimos cómo distintas movilizaciones sindicales reivindicaron una vida digna para el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Contigo, Surekin, participamos de diversas de las distintas movilizaciones sindicales que hubo el pasado 1 de mayo y, como siempre, hacemos esa defensa cerrada del necesario trabajo conjunto en el ámbito político, en el ámbito social y en el ámbito sindical para blindar los derechos y los intereses de la mayoría social trabajadora de Navarra. Destacar las dos iniciativas parlamentarias que vamos a desarrollar en el pleno del próximo jueves. En primer lugar, vamos a realizar una pregunta oral de actualidad en la cual le preguntamos a la vicepresidenta tercera, a la consejera Alfaro, por en qué situación se van a quedar los miles y miles de inquilinos de Navarra tras la no convalidación en el Congreso de los Diputados de ese importante decreto que pretendía implementar una prórroga extraordinaria de los alquileres. Son decenas de miles de personas inquilinas en Navarra, más de 3 millones de inquilinos y de inquilinas en el conjunto del país, a las cuales el conjunto de las derechas, además en comandita, derechas como la vasca, como la catalana, como la navarra, como la española, dejan a un lado sus posibles diferencias y muestran de manera cerrada que únicamente en esta cuestión trabajan para defender los intereses de las patronales de la especulación. Navarra tenemos un contexto concreto, tenemos nuestra propia legislación, tenemos la declaración de esas 21 zonas de mercado residencial tensionado. Son miles y miles, insisto, los navarros y las navarras que en estos momentos están viviendo días de incertidumbres y queremos que la vicepresidenta Alfaro nos aclare a nosotros, al conjunto de la sociedad y sobre todo a esas familias inquilinas en qué situación se quedan después de la no convalidación de ese importante decreto. Sabemos que a día de hoy la del acceso a la vivienda es la gran problemática estructural que tenemos en el Estado español, que tenemos también en Navarra. Son miles y miles las familias que no pueden acceder a una vivienda digna. Hacen falta políticas claramente intervencionistas y propuestas como la que decayó la semana pasada en el Congreso de los Diputados suponen avances que en este caso, por ese acuerdo transversal del conjunto de las derechas de nuestro país, no se han podido implementar. También vamos a realizar una pregunta oral al consejero de Salud, en la cual, en primer lugar, le mostramos nuestra extrema preocupación ante la situación de nuestra sanidad. Sabemos que nuestra sanidad pública es un tesoro, es una joya de la cual disponemos en Navarra. Tenemos que decir y defender públicamente una vez más que tenemos una sanidad pública que ofrece un servicio de gran calidad. Debemos destacar que estamos encontrando, lo sabemos todos y todas las navarras, problemas en cuanto a la accesibilidad. Una vez más, desde este espacio político demandamos medidas estructurales que reformulen de manera integral el sistema. Saben todas ustedes que nosotros y nosotras ponemos el foco principalmente en la necesaria reformulación de la atención primaria. El sistema de atención primaria es la puerta de acceso a nuestro sistema sanitario público. Hacen falta medidas estructurales y en este sentido y ante este contexto de preocupación ciudadana que no negamos, preguntamos al consejero de Salud por los planes o por las iniciativas que pretende desarrollar a lo largo de las próximas semanas y a lo largo de los próximos meses para fortalecer nuestro sistema sanitario público, que, insisto, es una joya que debemos preservar para garantizar la igualdad de oportunidades y de objetivos sanitarios al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas de nuestra comunidad.
Queremos mostrar nuestra enorme preocupación ante la gran temeridad que Unión del Pueblo Navarro, que el Partido Popular, que la extrema derecha, que Geroa Bai y que Euskal Herria Bildu acaban de cometer en la mesa y junta de portavoces que acabamos de celebrar. Saben que tenemos sobre la mesa una proposición de ley registrada por Unión del Pueblo Navarro para blindar los conciertos con la educación privada o concertada. Nuestro grupo parlamentario hacemos una valoración absolutamente negativa del contenido político de esa ley. Es un absoluto despropósito que únicamente busca tres cuestiones. Busca, en uno de sus artículos, condicionar la planificación educativa del Departamento de Educación en base a los deseos y a las necesidades de las patronales de la educación privada o concertada. En segundo lugar, busca generar analogías simétricas entre los contextos de la educación privada o concertada y la educación pública en lo relativo a ratios y a la creación y eliminación de unidades. Y lo más grave, si cabe, en tercer lugar, esa proposición busca, mediante una moratoria, blindar 14 unidades privado-concertadas que en estos momentos no son necesitadas por el sistema educativo navarro. Por ello, ante este despropósito político, que además nos parece también un despropósito jurídico en cuanto a su forma, hemos solicitado, junto con el Partido Socialista, un dictamen al Consejo de Navarra. Ante lo preocupante del contenido y de la forma de esa iniciativa, hemos pedido al conjunto de grupos parlamentarios que se pospusiese la tramitación de esta proposición de ley hasta que contásemos con ese dictamen del Consejo de Navarra. Y de manera temeraria, el Partido Popular, la extrema derecha, Euskal Herria Bildu y Geroa Bai se han opuesto. Las derechas y las fuerzas nacionalistas se han opuesto a que se posponga la tramitación de esta proposición de ley hasta contar con ese dictamen del Consejo de Navarra. Supone un absoluto despropósito. En estos momentos ratificamos que tanto las derechas como los nacionalismos están edificando un dique de hormigón para blindar los conciertos innecesarios con la red privado-concertada de Navarra. Contigo, Zurekin, vamos a estar en estos momentos donde siempre hemos estado, defendiendo el necesario carácter estratégico de la red educativa pública y, por tanto, defendemos un carácter subsidiario para la red privado-concertada. Tenemos un acuerdo político programático que deja bien clara cuál es la hoja de ruta de este Gobierno y cuál debe ser la hoja de ruta de este Departamento de Educación. Reducir los conciertos, reducir las unidades concertadas que no sean necesarias para el sistema. En este contexto tenemos una propuesta de reducción de 14 unidades concertadas, técnicamente y jurídicamente bien analizada y bien sustentada, y en estos momentos hay un socio del acuerdo político programático, Geroa Bai, que junto con las derechas y que junto con Euskal Herria Bildu deciden blindar esos conciertos innecesarios, deciden blindar esas unidades concertadas. Seguiremos defendiendo nuestra propuesta porque es en lo que creemos, defendemos a lo que nos comprometimos a defender con nuestro electorado y además defendemos también lo que en estos momentos nos están pidiendo que defendamos navarros y navarras que no nos votaron hace 3 años, pero que en estos momentos se sienten defraudados por los grupos parlamentarios o por las formaciones políticas a las que votaron hace 3 años. Al hilo del tema que está comentando, no sé si saben qué ocurriría si el Consejo a posteriori, una vez aprobada la ley, se hiciera un dictamen contra el ordenamiento jurídico que no sé si solo ya lo tienen analizado, qué ocurriría, si es vinculante lo que diga el Consejo en este caso. En estos momentos no tenemos analizado ese escenario jurídico porque no lo deseábamos, entendíamos que se trataba de una absoluta temeridad. Entendemos que ante una propuesta legislativa como esta, con grandes afecciones al conjunto de las dos redes, con grandes afecciones al sistema educativo navarro, habría que haber realizado en este Parlamento, o tendríamos el conjunto de grupos parlamentarios haber permitido realizar un trabajo jurídicamente riguroso. Para ello, contigo, Zurekin, entendíamos que el dictamen del Consejo de Navarra era fundamental, no se ha atendido a nuestra petición. Se ha decidido, insisto, por parte de las derechas y de los nacionalismos seguir en esta carrera hacia adelante. Nosotros y nosotras estaremos expectantes, veremos en qué termina todo este debate y, por supuesto, analizaremos en el ámbito político, en el ámbito institucional y, si es preciso, también en el ámbito judicial las iniciativas o las decisiones a tomar. En estos momentos no cerramos la puerta a ninguno de los escenarios, pero preferimos ser prudentes. Entendíamos que la prudencia inicialmente partía por la solicitud, en primer lugar, de ese dictamen y, en segundo lugar, por la petición de posponer la tramitación
tramitación o el debate de la proposición hasta contar con el contenido de ese dictamen no ha sido posible, analizaremos a lo largo de las próximas horas el escenario o los escenarios que se nos abren a partir del momento actual. Mencionaba el ámbito político, ¿cómo queda la relación con Geroa Bai dentro de ese acuerdo programático, de esos 3 socios de gobierno? Contigo, Zurekin, siempre hemos demostrado desde el primer momento de esta legislatura que somos el socio más leal del acuerdo político programático que da sustento a este Gobierno. Somos el único socio del acuerdo político programático que no lo ha incumplido en ni una sola de las medidas en esta legislatura. Siempre hemos manifestado de manera pública que nuestro compromiso no es con las personas que forman las formaciones políticas, nuestro compromiso no es con las propias formaciones políticas, nuestro compromiso es con lo acordado en ese acuerdo político programático y, sobre todo, con el conjunto de la ciudadanía navarra, que pudo analizar hace 3 veranos el acuerdo que firmamos con el conjunto de los socios, con los socios parlamentarios. No vamos a entrar a analizar las relaciones entre distintos socios parlamentarios o socios de gobierno. Lo que sí pedimos al conjunto de la ciudadanía navarra que analice la coherencia y la palabra dada y firmada de los distintos grupos parlamentarios. Es un acuerdo público, es un acuerdo que conoce el conjunto de la ciudadanía navarra. Puede analizarlo de principio a fin los distintos incumplimientos que se han venido desarrollando a lo largo de esta legislatura, pueden analizar qué formaciones políticas han incumplido lo acordado y les pedimos que dentro de año y medio, a la hora de votar, tengan en cuenta quién cumple con su palabra y quién la incumple.